Continuamos en la pantalla de Canal E y ahora vamos a hablar de las billeteras virtuales y cómo están generando una revolución en la economía argentina. Para eso estamos en contacto con el cofundador de Snoop Consulting, Sergio Candelo. Hola, ¿qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Roberto Maidana te saluda. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo andás? Bien, todo muy bien. Bueno, Sergio, hablar un poco acerca de cuáles son las ventajas y desventajas de esta revolución económica en las cuales una generación de adolescentes y las nuevas generaciones que vienen atrás empiezan no a usar el dinero físico, sino que se manejan con este dinero virtual que en muchas cosas nos facilita la vida, pero también debe tener sus riesgos. Bueno, en general lo que está pasando es que la tecnología estamos usando muchísimo más todos. En los jóvenes se nota más y ha pasado este informe que hizo el Vitela, ¿no? Que del 50% a fines del año 22 al 90% a fin del año 24. Y si hiciéramos unas estadísticas ahora, tal vez encontraríamos que es mucho más aún. Realmente la tecnología, los cambios que generaron las conductas después de la pandemia, la alta inflación que tuvo Argentina y los billetes de baja denominación que hacían difícil hacer las transacciones normalmente ir a un local o algo, han generado este uso muchísimo más general de las billeteras, ¿no? Sí. Con respecto a la relación ahora, hasta hace unos años, cuando empezábamos a transitar esta edad, los adolescentes empezaban a tener más conciencia de la economía y sobre todo a cómo manejar el dinero, los padres tenían una charla con los hijos diciendo, bueno, nosotros te vamos a empezar a dar una mesada, vos tenés que administrar este dinero, te queda, no importa el tiempo, una semana, un mes, pero había un mayor control en el sentido de que era un dinero físico que se daba a un chico para que tuviera sus propios gastos. Ahora la billetera virtual elimina ese dinero físico, hay una mayor, o por lo menos menos control en el sentido de que al ser un dinero virtual, el poder de tener conciencia acerca de lo que se está gastando me parece que es menor, incluso en el informe se habla acerca de que es uno de los riesgos a tratar. ¿Cómo se trata esto entre los padres y los hijos? ¿Cómo es la nueva comunicación de este cuidado de la economía? ¿Hay un nuevo acercamiento? ¿Hay Bueno, tratan en nuevos general temas? es como todo, ¿no? La tecnología te permite un montón de posibilidades y también aparecen unos nuevos riesgos que antes no existían. Obviamente nosotros teníamos antes el tema del dinero físico y el riesgo de perderlo, que te lo roben. Hoy lo pasas al celular y tiene el celular que tiene. Bueno, es muy fácil, vos podés no tener que estar con tu hijo para transferirle el dinero, porque le transferís el dinero desde cualquier lugar, te pueden mandar un WhatsApp, che, pa, necesito plata para comprar un par de zapatillas y vos le puedes mandar esa plata, que antes era imposible. Entonces tenés esas ventajas. Por otro lado tenés los billetes dentro de la billetera y hoy las formas que se pueden hacer compras a través del formato digital hacen que uno pueda ser más compulsivo y de golpe estás aburrido y te aparece una publicidad y capaz que te terminas comprando algo que no pensaba y a las 2 horas la tenés en tu casa, ¿no? Sí. Entonces es como que tenés, por un lado, la posibilidad de estar siempre disponible, siempre tener el dinero, poder pedirlo si te hace falta, ante un problema, una contingencia, realmente eso es muy bueno. Por el otro lado, tenés las complicaciones nuevas que aparecen a partir de este uso de nuevas tecnologías, claramente. Sí, justamente una de estas complicaciones, o por lo menos uno de los desafíos es acerca de estas billeteras virtuales que le permiten a los adolescentes empezar a tener sus primeras herramientas en las inversiones. ¿Qué tiene de bueno? Justamente, ¿cuáles son los pros de esta? Pero también cuáles son los riesgos. Me imagino el primer riesgo es empezar a ver cómo cuidar el dinero, porque las inversiones implican, más allá de que supongo que en estas cuentas para adolescentes el riesgo debe ser menor, pero empezar a invertir tu dinero empieza también a tener el riesgo de que los chicos empiezan a tener el gusto de tener su dinero propio, porque si yo tengo, por más que el primer dinero me lo da mis padres, si yo lo empiezo a invertir, empieza a dar sus frutos, ese dinero empieza a ser propiamente del joven, con lo cual empieza a estar ese riesgo de, bueno, ¿qué pasa con los chicos cuando empiezan a tener el gusto de su propio dinero? Mira,
en lo que es la operación de lo que serían las inversiones en particular, Argentina pasó de tener 600.000 cuentas comitentes, que son las cuentas que vos tenés que sacar cuando querés hacer operaciones de fondos de inversión o de compra y venta de acciones o bonos. Hoy hay más de 14 millones en un país de 40 y pico millones. Quiere decir que la aparición de todo este formato digital con muchas ALICs, que son las empresas que se dedican justamente a la compra y venta de acciones, con billeteras que son fáciles de usar, ha generado que todos los argentinos estemos mucho más disponibles y pensemos más en hacer otro tipo de inversiones. Es mucho más común ahora preguntarse en una mesa de amigos en qué estás invirtiendo, qué acciones compraste, en qué fondo estás, que antes no existía esa posibilidad, era o el canuto o un plazo fijo, no mucho más que eso. En los jóvenes también aparece y además aparece todo el tema de estas posibilidades, más con lo que pasó con el Bitcoin, que pasó de $30.000 a 110.000, que Sí. te podés hacer millonario en un día. Entonces, bueno, yo conozco muchos jóvenes que hasta me cargan porque no he comprado el Bitcoin cuando estaba a 60.000 y ellos me habían aconsejado de que compre y hoy está en 100.000 o 110.000. Claramente, lo que es aprendizaje en el plano de lo financiero, si no estudias alguna carrera de finanzas, no lo tenés. Creo que puede ser un tema interesante para pensarlos para las escuelas secundarias, que haya alguna materia más que te enseñen a desenvolverte en la vida y entre otros temas se trate de lo que es el mundo financiero y cómo pensar en ahorros y en cuidado sobre el dinero. Creo que Argentina tenía una situación mucho más incómoda porque desde los tiempos inflacionarios del pasado, con lo que nos encontrábamos era que uno, ni bien cobraba el dinero, trataba de gastarlo rápidamente para no perder el poder adquisitivo. Entonces ibas al supermercado y comprabas un montón de cosas que tal vez no era lo que vos querías ni lo que necesitabas, pero simplemente era para no perder el valor del dinero. Si vamos a ir a un país que tenga mucha menos inflación, yo creo que el pensar el consumo presente, el consumo futuro, si hoy no hago este gasto, puedo ahorrar y comprarme otra cosa en otro momento, va a ser algo que vamos a ir cambiando a partir, yo creo que mucho más fuerte del 2025 y en adelante si esto se sigue manteniendo. Entonces ahí claramente vuelve a tener mucho peso el planificar financieramente tu vida y entender cuándo generar qué gastos y qué inversiones hacer, ¿no? Sí. Hoy en día, a qué edad se empieza a recomendar tener la propia billetera virtual, teniendo en cuenta que empezar a manejar tu propio dinero es toda una responsabilidad? ¿Qué estás viendo? ¿Cuándo es lo recomendable? ¿Cuándo un padre empezaría a darle a su hijo la posibilidad de acceder a una billetera virtual y justamente también empezarle a enseñar acerca de cómo administrar el dinero? Bueno, es que ahí también depende la cantidad de dinero que vos le transfieras. Entonces, una cosa es si un chico tiene 10, 12 años, tal vez sean menos o podés hacer transferencias más diarias por si es para que se compre un sándwich en la escuela. Y tal vez un chico ya que esté en el orden de los 15, 18, capaz que recibe la mesada mensual y también haces que eso mismo lo pongas en el mundo de que planifique financieramente su actividad. Entonces, ahí va a tener que ver mucho la relación de los padres y los hijos, la confianza que se tengan, la manera en que planifiquen las actividades, también el control mismo de la billetera, de qué gastos están haciendo, qué gastos no, por qué compras tal cosa o la otra. Yo creo que lo que está bueno de esto es que queda todo registrado. Entonces vos ves todos los movimientos, podés tener te puedes sentar con tu hijo y tener una reunión para entender qué es lo que estuvo haciendo, cómo lo sintió, qué le costó, en qué casos estuvo capaz que ganas de comprar algo que no lo estaba pensando. Hay muchas de estas posibilidades que hoy creo que pueden generar que uno como padre entienda la maduración que vayan teniendo los chicos para poder ofrecerle las distintas alternativas que te permite estas soluciones tecnológicas. Y por último, de cara al futuro, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que empieza a vislumbrar? ¿Qué es lo que se piensa proyectar con respecto a las billeteras virtuales y sobre todo con unas nuevas generaciones donde, como bien dice el informe,
empieza a tener cada vez menos conciencia del dinero físico y mucho más conciencia de este dinero virtual, donde un celular pasa a ser lo más importante de nuestras vidas, no solo porque implica también el mail, llamadas, las redes sociales, sino que a partir de ahora y desde hace un tiempo para esta parte, todas las tarjetas de crédito, dinero está acá, en una pantallita que rige nuestras vidas. ¿Qué se empieza a ver, qué se empieza a vislumbrar de cara a futuro? Bueno, hoy existe también, que ya está disponible, es la tarjeta que tenga NFC, que es una forma de pago cuando estás cerca de algún dispositivo. Hoy los tenés en las tarjetas de débito o de crédito que tienen el chip y también pasan a estar en el celular. Viste que podés también cargar la SUBE con el celular porque tienen estos lectores. Ahí hay un punto interesante porque vos podés tener hoy toda tu plata en una billetera virtual y resulta que si no tenés datos o conexión a wifi tampoco podés pagar. Sí. Estas posibilidades que te dan ahora con las tarjetas de crédito dentro del celular, que también podés pagar por contacto, no necesita datos y wifi. Así que creo que es una cosa que tenemos que pensar todos para que no dependamos siempre de tener conexión y podemos hacer pagos de todas formas. Es algo muy, muy interesante. A nivel de futuro, se puede pensar muchísimas cosas. Incluso podemos pensar que no puedan estar más los bancos y simplemente existan billeteras virtuales para hacer transacciones y empresas que hagan billeteras para hacer inversiones, ¿no? Y que el dinero pueda estar resguardado en una única cuenta que tal vez maneje alguna entidad que pueda ser estatal o privada, pero que simplemente nosotros entremos y salgamos para hacer los pagos de las transacciones que hacemos día a día o bien para hacer las inversiones. Esto tiene una cosa interesante porque los bancos de por sí tienen un problema que es que pueden quebrar porque prestan a largo plazo y reciben Sí. fondos a corto plazo. Entonces, si hay una corrida, es decir, si hay un comentario, algún rumor de que un banco está en una situación compleja financieramente y todos los clientes van y piden su dinero y lo extraen, el banco no tiene manera de devolvérselos. Y entonces quiebra naturalmente, aunque no tuviera ningún problema. De esta forma de la que estoy contando, podría ser que el dinero esté guardado en un solo lugar y que las billeteras sean el medio por el cual uno compra y vende acciones o bonos o directamente pasa a hacer las transacciones. Es una cosa que puede ocurrir, ¿no? Una utopía como todas, que la tecnología hace que cambie tantas cosas y tantas conductas y culturas. Sí, una cosa que me llamó mucho la atención es justamente eso de quedarnos sin internet, sin datos, sin wifi. Cómo se afronta esa situación, sobre todo de vuelta, en una generación donde el internet pasó a ser una necesidad básica más. Ya un chico de 3 años para arriba, de 10, 12 años, 15 años, vivió toda su vida con internet, ya ni se plantea la vida sin la necesidad de tener, sin un celular que pueda llegar a tener wifi, que tenga juegos, que administre su dinero. ¿Cómo se afronta desde ese punto la posibilidad de vivir en Argentina y que un día no tengas wifi? Ese sentido, los padres, cómo se manejan con los hijos y cómo hay que empezar a enseñarle a los hijos también esa posibilidad de, che, mirá que estás en Argentina y puede pasar que no tengas wifi para hacer una transferencia. Bueno, más o menos es como pensar nosotros un mundo sin electricidad, ¿no? O Sí, sea, hoy te quedas sin electricidad y parece que no entendés nada. El Wi-Fi pasa a ser algo nuevo, así como algo de no tan nuevo, porque ya tiene unos cuantos años. Los métodos de poder brindar internet a nivel satelital ayuda mucho para que vos puedas estar en todos lados conectado. Entonces, digo, van las cosas avanzando y la tecnología va cambiando. Yo creo que en esa misma línea, lo que hoy vemos como inteligencia artificial, que nos parece como algo novedoso, algo raro, en unos muy poquitos años va a ser lo mismo que electricidad o que el Wi-Fi. Va a ser una plataforma donde nosotros trabajemos e incorporemos continuamente a estos asistentes a nuestra vida cotidiana y no nos demos cuenta y después si algún día se corta por alguna razón, vamos a sentir ese problema. En el caso de las billeteras, bueno,
si no tenés conexiones de datos o de wifi, no tenés forma de usar los pagos, Claro. a no ser que puedas programarte de formato del NFC en las tarjetas, y ahí tenés una válvula de escape adicional en algunas billeteras, pero ahí en ese caso la billetera tiene que tener la posibilidad de darte una tarjeta de débito o de crédito con ese formato, ¿no? Entonces no es para cualquier billetera ya en ese contexto. Pero las que lo tienen te dan la posibilidad de que no quedás aislado. Pero no sé, capaz que vos te tomás un remis y el remis tiene un alias, con la tarjeta tampoco se lo podés pagar, Claro. ¿no? Entonces hay que tener cuidado en estas cosas, y tal vez como alguna, seguro, tenete un par de billetitos en el bolsillo por las dudas, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Sergio, por el tiempo y por la comunicación. No, gracias a vos, Roberto, y a disposición. Muchísimas gracias, saludos. Seguimos con más información.